Hola, mi nombre es Carol Murillo, del curso 9.1, y hoy voy a exponer sobre la especiación. En el mundo hay alrededor de 10.000 especies de aves. La pregunta es, ¿de dónde habrán surgido tantas especies? Hay evidencia genética de un ave parecida a un cuervo, que sería el ancestro en común de 39 especies de aves. Este proceso nos lleva a concluir que de una sola especie se pueden originar muchas más, y a esto se le llama especiación. Pero antes de definir el concepto de especiación, es muy importante definir el concepto de especie. En la taxonomía se denomina especie a la unidad básica de clasificación biológica. Es un conjunto de organismos naturales capaces de cruzarse entre sí y dejar una descendencia fértil, o organismos con una historia evolutiva en común. Ahora bien, ¿qué es la especiación? De una forma un poco melancólica, podría decirse que es el arte de la naturaleza para crear nuevas especies. Es decir, cuando una generación presenta cambios en sus frecuencias alélicas, puede dar inicio al proceso de formación de nuevas especies. Pero estas deben tener rasgos fenotípicos y genotípicos diferentes a la original para generar una especie de barrera que impida la reproducción. Si esto ocurre exitosamente, se dice que hay un aislamiento que le da pausa al flujo genético de ambas especies y con el tiempo y la lejanía de estas llegan a ser especies distintas. Entre las formas de aislamiento reproductivo están divididos en dos tipos, según en el momento en el que actúen, como el mecanismo presigótico. Como lo dice su nombre, se da antes de la formación del cigoto. Y está el mecanismo postcigótico, donde el cigoto se desarrolla pero no es una descendencia favorable y evita el flujo genético por la inviabilidad del cigoto con la esterilidad del individuo o su muerte temprana. Por otro lado, están los mecanismos de especiación, que se dividen en cuatro. La especiación alopátrica, que es cuando una población o más pertenecientes a la misma especie son aislados geográficamente, por cambios climáticos o como resultado del efecto fundador, donde la población se aísla frenando el flujo genético. Esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, hay una población de aves y la separa una cordillera, entonces las especies van a reproducirse y crear esta especiación. El mecanismo que sería como una subunidad de esta es la especiación peripátrica, donde por una población ubicada en la periferia que posee adaptaciones previas se aísla y obtiene más diferencias hasta convertirse en una especie diferente. Ahora hablaremos del mecanismo parapátrico. La especiación parapátrica es donde no se separa el flujo genético por medio de barreras, como en la alopática. Se produce por la selección reproductiva no aleatoria o por procesos de contaminación que someten a las poblaciones a cierta presión dentro de esta. Luego está la especiación, que sería también como una subunidad de la parapátrica, y es la especiación simpátrica, que se da por el aislamiento reproductivo en poblaciones de la misma área y es común en plantas por su reproducción de autofecundación. Y es así como la especiación es parte fundamental de la evolución y la diversidad de especies que conocemos hoy en día. Y gracias a esto tenemos diversificación y podemos ver muchas diferencias en las especies y pues en parte de la vida como tal.